En lo que respecta a la vida nacional, el año 2025 resultó, pues más o menos, para decirlo en español correcto, de la chingada. Este año, que está por acabar, coincidió con el primer año de Claudia con A. Esas preocupaciones cotidianas de la gente, la oposición mexicana hace ya mucho tiempo que dejó de hablarle. Prefiere poner una artillería pesada, mayoritariamente de fake news, de noticias falsas, no sé, como enfocadas a derrumbar anteriormente a Andrés Manuel López Obrador, ahora a Claudia Sheinbaum y a otros liderazgos de Morena. ¿Qué tal, amigos de Legión Vanguardia? Yo soy Alfonso Muth. Nos encontramos el día de hoy, a sábado 20 de diciembre del 2025. Si les gusta el video, por favor, apóyeme con un like, eso apoya mucho el canal, compartirlo y no olviden activar la campanita. Pues comenzamos donde los pseudo periodistas felices por la llegada de la ultraderecha en varios países. Y Broso, baboso, no se quedó atrás. Dice que en el 2025 fue un pésimo año para la presidenta de México, pero el economista español Alfredo Serrano Mancilla y el periodista Juan Becerra le cierran el hocico, ya que le dice que eso no sucederá en muchísimos años en México, gracias al gran trabajo de Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum Pardo, sobre todo por su gran aprobación a nivel mundial y la última noticia que los trae temblando a los izquierdosos, que más mexicanos salieron de la pobreza y que la clase media crece día a día. No se lo pueden perder, mexicanos, y comenzamos. En lo que respecta a la vida nacional, el año 2025 resultó, pues más o menos, para decirlo en español correcto, de la chingada. Este año, que está por acabar, coincidió con el primer año de Claudia con A en la presidencia con A. Algunas mentes febriles y calenturientas apostaron a que Claudia en algún momento marcaría alguna diferencia o cierta distancia con los modos cavernícolas del Tlayudo Mayor. Pero esos optimistas augurios se fueron por el caño este mismo año. Ese sueño de opio de que Claudia se adueñara del timón se desplomó. Los saludo con mucho gusto, Alfredo. Me enlazo contigo a España por Zoom. Muchas gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, días por allá por México, desde Sevilla, así que un fuerte abrazo, Juan. Alfredo, ¿estás viendo, sí o no, el continente latinoamericano, la región se está derechizando, se está convirtiendo mayoritariamente de derechas, como dice la opinología ilustrada? Yo creo que está en disputa y me parece que no tenemos que, evidentemente, subestimar las victorias de la ultraderecha en Chile y de la victoria de Javier Milei, que bien mencionabas, en la Argentina, con ideas pro, a veces nazi en algunos segmentos, libertarias le llaman los propios mileístas en la Argentina. No hay que subestimar ese fenómeno, pero tampoco hay que sobreestimarlo. Yo creo que para ser muy rigurosos en el análisis de lo que está pasando en la región latinoamericana, hay una disputa que viene habiendo una disputa y seguirá habiendo una disputa mientras que exista este pulso permanente en dos niveles. Me gustaría a mí diferenciar. Por un lado, en lo que son victorias electorales, en el plano estrictamente electoral, cuántos gobiernos hay en la región de un signo y de otro, y también en el sentido, en el otro nivel, de las ideas. Yo creo que cuando hurgas un poco más allá de evitar ese tsunami, ¿no?, de ciertas usinas conservadoras neoliberales que siempre le gustan repetir esta tesis de que la América Latina ha hecho un giro radical hacia la derecha, cosa que, si me lo permite, Juan, en nota a pie de página, ya lo dijeron en el 2015. Yo recuerdo cuando Mauricio Macri gana en la Argentina y cuando incluso hay esta traición desde el Ecuador de Lenín Moreno a la Revolución Ciudadana, empezaron a cacarear exactamente los mismos términos. De hecho, solo hace falta googlear un poquito. Yo ya había escrito un libro en ese momento, en el 2015, de América Latina en disputa. No decía que había un giro hacia la izquierda por las victorias de México, de Brasil, de Colombia. Yo creo que tampoco sería justo decirlo en términos continentales que hubo un giro hacia la izquierda. Insisto, hay una disputa y, si me lo permites, déjame que te diga algún dato para de alguna manera corroborar esta hipótesis de que estamos en disputa. El 74% de la población latinoamericana a día de hoy está en manos de gobierno de izquierda. El resto, un 26%, en manos de la derecha. Si lo miras a través de Producto Interno Bruto, los porcentajes son similares en términos de riqueza económica. Y si lo quieres mirar en la única variable donde la derecha viene ganando, tampoco hay un giro radical. El 58% por número de países son hoy en día en manos de gobiernos de derecha, un 42% en manos de gobiernos de la izquierda. O sea, es cierto que en esa variable estaría ganando, si me lo permite, con un argot muy futbolero, la derecha, pero no por una goleada. Y si miras Producto Interno Bruto y población, sí gana la izquierda por goleada. Y si
dejas esa parte de números en términos de gobiernos y de victorias electorales y te vas al tema de discusión de ideas, de sentidos comunes, pues observas en todas las encuestas que revises, desde la POP, Latinobarómetro, las propias nuestras de CELAC Data, que hay valores efectivamente en materia de seguridad, de lucha contra la inseguridad, que se imponen ciertas matrices ideológicas de la ultraderecha, a lo Bukele, a lo Kast en Chile, pero también si tú le preguntas a la ciudadanía latinoamericana si quiere un rol del Estado fuerte en materia de educación y de salud, o que sea protectora de la ciudadanía ante ciertas coyunturas adversas, la ciudadanía quiere un Estado protagónico y fuerte y no quiere exclusión, ni quiere desigualdad, ni el sálvese quien pueda. Por eso creo que sería justo hablar de disputa. Ahí está. A ver, muy importante, Alfredo. Se está, digamos, los principios, los valores de la derecha en América Latina, hay predominancia suya después de los resultados electorales que favorecen justo a representantes de la derecha. Hay un autor que yo cito mucho en este tipo de discusiones, que es Lakoff, que él siempre plantea que hay una heterogeneidad de valores, ideas y principios, y que la ciudadanía es mucho más compleja, que no todas las sociedades de derecha, no todas las sociedades de izquierdas, ni siquiera un ciudadano, una ciudadana piensa siempre con un eje comprometido absolutamente con todos los ítems de la izquierda o con todos los ítems de la derecha, y habría que desmenuzar, ¿no?, radiografiar muy bien. Cuando uno analiza el tema del rol del Estado en materia de educación o en materia de salud, o cuando hay, por ejemplo, actores privados que son muy mal valorados por la ciudadanía latinoamericana. Te hablo de uno porque lo tenemos medido en CELAC Data y lo tienen medido la POP, Latinobarómetro, cualquier encuesta. La banca privada o la telefonía privada, ¿no? Si le preguntas a la gente si la pasa bien cuando va a una institución pública, es crítica, pero si le preguntas si la gente la pasa bien o le tratan bien o abusan de ella cuando vas a un banco privado, pues te dice que no, que abusan tanto o mucho más que el sector público. Por eso me parece que a veces permitimos que permee esas grandes matrices de opinión que tienen evidentemente el objetivo del derrotismo, del tirar la toalla, de decir que todas las sociedades han girado a la derecha. De hecho, cuando Claudia Sheinbaum gana en México por goleada, o cuando Petro gana en Colombia en un lugar donde Estados Unidos es protagónico por sus bases militares, o cuando Lula vuelve a ganar las elecciones en Brasil, no hubo el mismo criterio de decir que América Latina se había girado radicalmente a la izquierda, porque no habría sido justo. Yo creo que por eso insisto en esta pugna de ideas, de principios, y también tiene su correlato en materia electoral. Y bueno, entonces, falsa ¿cómo podríamos decir? La tesis de que hay un giro a la derecha en América Latina, pero me dices que lo que hay es una disputa. Y sobre esta disputa en algunos países, quisiera seguir conversando contigo, pero nos cae, Alfredo, la pausa. Nos agarró la pausa, está este artículo y una reflexión, no me parece, a las izquierdas de todo el mundo, porque a veces parece que no se aprende, y daba como ejemplo la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la Revolución Francesa en 1789, terminan traicionando los principios por los que se lucha para convertirse en aquello que decían repudiar. ¿No te parece? Sí, de hecho, cuando uno ve las derrotas de Chile y las derrotas de Argentina, de los proyectos progresistas, los aprendizajes son precisamente de que cuando tú traicionas los principios por los cuales te vota la mayoría, habitualmente ya no te dan una segunda oportunidad. Y yo creo que esto es un aprendizaje hacia adelante, siempre que es como Gustavo Petro. Gustavo Petro hoy en Colombia sigue siendo el principal líder mejor valorado en Colombia y tiene posibilidades reales de ganar la presidencial, el siguiente candidato de izquierda, que se llama Iván Cepeda, en las próximas elecciones presidenciales del próximo año, porque con todas las dificultades Gustavo Petro ha sostenido las mismas propuestas, las mismas ideas por las cuales ganó las elecciones, por las cuales tuvo una mayoría que le respaldó en las urnas. Cuando uno titubea y empieza el momento de la verdad, que es la hora de la gestión, de la toma de decisiones, y empiezas a dejar de ser valiente en la confrontación de ideas, es otro aprendizaje. Yo creo que el caso mexicano, el caso colombiano, el caso brasileño a día de hoy, lo que te demuestran estos liderazgos que siguen estando presentes es que son capaces de confrontar ideas, de discutir ideas y de no suscribir las ideas de la derecha. La valentía de sostener con argumentos, con datos, con convicciones, esa palabra que a veces uno parece que fuera de otra época, pero la convicción hoy en día es lo más rentable política y electoralmente, y además el electorado se da cuenta cuando alguien está convencido. Yo creo que estos errores de gobiernos progresistas que llegan a gestionar el día a día y no toman las decisiones que habían prometido en su momento, que no se atreven a decisiones de reforma tributaria, a evitar con los grandes privilegios de los que son muy pocos ganadores de los modelos, y no resuelves con políticas sociales bien destinadas a los que más lo necesitan. Y si tienes que echarle un pulso a una gran banca, a una gran transnacional o a un gobierno extranjero que pretende tener injerencia y te callas, miras hacia otro lado, vas cediendo, no dices lo que piensas, bueno, pues es probable que esto sea uno de los grandes errores de la izquierda latinoamericana en el presente, que tiene mucho que ver justamente con esos ejemplos que planteabas a lo largo de la historia. En el caso mexicano, bien lo sabéis, bien cómo se fueron traicionando los primeros pasitos de aquellos que decían romper con el porfiriato
y que así fue. Bueno, yo creo que a día de hoy ocurre y me parece que eso es fundamental. Además de no acabar a veces entendiendo que el enemigo político, el rival político es demasiado grande como para a veces perder el criterio político de la unidad. En Argentina, por ejemplo, si hoy día sería más fácil construir un frente antimileísta en términos políticos, que luego tendrá su posibilidad electoral, sabiendo que une más todo lo que no se quiera Javier Milei en términos de ideas, convicciones y propuestas, que las discrepancias quizás, que son matices internos en ciertos sectores de la izquierda. Yo creo que esa saber priorizar en cada momento histórico dónde poner la unidad política y dónde discutir los matices al interior y que no se genere una fragmentación en la izquierda y que le permita que gane la derecha, yo creo que es otro de los aprendizajes hacia adelante que debería tener la izquierda latinoamericana. Ahí está. Alfredo Serrano, en el caso específico de México, muy distinto a lo sucedido en Argentina, en Chile o en Bolivia, porque aquí la población está contenta con su gobierno de izquierda, le ha dado los resultados que se esperaba cumplir o está cumpliendo con compromisos. Hay muchas cosas que atender sin duda alguna, que avanzar sin duda alguna, pero en general la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum y su aceptación es muy amplia, porque en aquello que falta, pues se ve que se está caminando en el camino correcto. Ahora, sobre esto, ¿cómo ves, a diferencia de estos países latinoamericanos que giraron en su decisión electoral a representantes de la derecha, lo que acaba de dar a conocer el Banco Mundial, que se incrementa enormemente las personas que pasaron de pobreza a clase media en México, o los más de 13 millones de mexicanos que en 7 años salieron de la pobreza, el incremento del salario mínimo, las políticas sociales a través de programas de bienestar? Eso es lo que yo creo que marca lo que al final es la principal encuesta que hubo en México, que fue no hace tanto una victoria electoral por 30 puntos de diferencia de Claudia Sheinbaum, de la representante, la candidata de Morena, ante una suerte de cambalache de siglas que intentaron ponerse juntas para ver si lograban algo y no lograron. Esa es la mejor encuesta y no hace tanto tiempo. Evidentemente la mayoría de las encuestas después de esa victoria electoral le siguen dando una gran evaluación de gestión y de imagen positiva a la presidenta. Después de bastante tiempo, yo siempre digo de broma y en serio que en México, disculpen el spoiler, también hay y ha habido un poder judicial en contra, hay redes sociales en contra, hay poderes económicos en contra y además tiene un vecino desde el norte que no lo pone fácil en materia de injerencia y de amedrentamiento. Es decir, que no es que México goce de rasgos característicos diferentes a Argentina o a Chile, por poner los dos ejemplos de derrota de la izquierda. Yo creo que la valentía, la frontalidad, hacer pedagogía política constante, no rehuir a ningún tipo de debate y de ideas, no decir prefiero de esto no hablar o en esto yo llevo razón porque llevo razón. No, llevo razón y explico por qué llevo razón, intento convencer y a la par de eso te toca la cuestión estrictamente más material y es que tienes que poner un aparato estatal a favor de los que lo necesitan y eso además no es incompatible con un modelo económico estable. Eso de que se van los capitales extranjeros porque uno defienda las mayorías económica y socialmente es falso. Milei en el tiempo que lleva tiene menos 1.000 millones de inversión extranjera directa y en el caso mexicano es el récord de inversión extranjera directa. Es decir, tienes ahí los dos ejemplos que otra vez tumba el mito neoliberal de que un Estado protagónico no es incompatible con un sector privado que también pueda seguir haciendo sus cosas. Yo creo que es el ejemplo mexicano mirado muy desde la región latinoamericana, es para seguir estudiándolo, para seguir analizando y sobre todas las cosas, además de la determinación en las políticas, yo me quedo con esa palabra que es la convicción, que ante una coyuntura adversa es como el mejor ancla posible. Saber exactamente por dónde quieres ir, pero no porque tú seas maniático y quiero ir por ahí, sino es que tienes el respaldo de un pueblo mayoritario que te dijo en las urnas, vaya usted por ahí y no por el otro lado. Alfredo, nos queda un par de minutitos, hablas de convicción 2 veces, al menos lo has mencionado en esta charla, que te agradezco muchísimo, y eso me lleva directamente a la democracia y los elementos que requiere la democracia para poder funcionar. Y entre ello está una oposición que sea una oposición robusta, que sea una oposición que ejerce ese papel opositor de manera responsable, que reconozca que es oposición por mandato popular, que sea un contrapeso real que vigile al gobierno en turno, que, bueno, pues proponga. Y eso no está sucediendo en México. Afecta el equilibrio democrático, a la democracia en general en nuestro país, en México, el que la oposición no sea robusta, no sea fuerte, no tenga proyecto. No hay equilibrio. La esencia de la democracia es la confrontación de ideas y para eso debe existir una oposición, para discutir las propuestas, para discutir la idea, para entrar en un debate en torno a la interpretación de los datos. Lo que no puede hacer, lo puede hacer, pero los resultados electorales y políticos le van llevando cada vez más a la marginalidad en México y es que primero habla sobre cosas que no le ocupa y preocupa a la ciudadanía. Yo creo que eso es un aspecto interesante de ciertas derechas regionales, particularmente de la derecha y del núcleo opositor en México. Están como obnubilados con un conjunto de titulares que están disociados de la preocupación cotidiana
cotidiana de la gente que se levanta a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, se va a trabajar, toma el transporte, tiene que llevar a los niños a la escuela, regresa con dificultades. Esas preocupaciones cotidianas de la gente, la oposición mexicana hace ya mucho tiempo que dejó de hablarle. Prefiere poner una artillería pesada, mayoritariamente de fake news, de noticias falsas, no sé, como enfocadas a derrumbar anteriormente a Andrés Manuel López Obrador, ahora a Claudia Sheinbaum y a otros liderazgos de Morena, y eso a la gente en el día a día, si en el día a día le ha ido mejorando, aunque sea de a poquito, las cosas, y la oposición no le habla de esas cosas, bueno, los resultados saltan a la vista. Pues Alfredo Serrano Mancilla, te agradezco mucho, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, andaluz, allá Sevilla, te mando un abrazo. Pues bueno, mexicanos, ya ni porque fue su último programa del año. Y es que le sigue ardiendo todavía que la gran aprobación de la presidenta de México. No se cansa de mentir. Y sobre todo, si vieron este último programa chafa basura, realmente, si llegaron hasta el final, termina con una frase que lleva repitiendo desde el 2018, este tremendo ardido. Dice, nos vemos en la próxima, si no nos censuran, si no nos callan, lo lleva repitiendo desde el 2018. ¿Cuál censura? ¿Cuál autoritarismo que andaban difundiendo? No se cansan de decir estupideces. Y por eso les va como les va. Como dicen en mi pueblo, el que obra mal, se le pudre el tamal. Realmente da pena ajena este pequeño pseudo periodista, que ni es periodista, pero se siente muy bonito. No sé ustedes, que realmente gente estudiada, gente analistas, economistas y togonistas, realmente aprueben el gran trabajo de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y sobre todo que sigan hablando del mejor presidente que ha tenido México, de Andrés Manuel López Obrador. Árdele que le arda. Eso es todo por hoy. Si les gustó el video, por favor apóyenme con un like, compartirlo y no olviden activar la campanita. Adiós.